damos inicio a esta sesión de Café Aduanero. Pues antes que nada, muy buenas tardes. Soy el abogado Carlos Cuauhtémoc Sánchez y en nombre de ADN Abogados les doy la más cordial bienvenida ya a esta séptima sesión de Café Aduanero. Y pues bueno, el objetivo de este programa es mantenernos informados sobre temas relacionados de comercio exterior y temas aduaneros. Y pues bueno, el día de hoy no es la excepción y vamos a tratar un tema muy importante que es de inspecciones laborales del TEMEC. Y pues bueno, antes de que iniciemos con esta sesión, quiero recomendarles algunas indicaciones. Por favor de mantener sus micrófonos apagados y si tienen alguna duda o pueden formular en la parte superior del chat. Y por favor también háganos saber de dónde nos están sintonizando pues en la parte del chat, por favor. Y pues bueno, ya sin más preámbulos, les quiero presentar al licenciado Arturo Hernández, quien es socio y director del área de comercio exterior de ADN Abogados, quien entrevistará el día de hoy al licenciado Wenceslao Hernández de la Cruz, quien también es socio de ADN Abogados y quien es especialista en la materia laboral. Y pues bueno, a los que saludo de una manera muy afectuosa el día de hoy y a quienes les cedo la palabra para que inicien con el programa. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Muchas gracias, Carlos. Carlos, como ya les hemos comentado, es el más joven de los abogados en ADN Abogados. Y bueno, pues gracias por la presentación, Carlos. Les damos la más cordial bienvenida a este séptimo programa de Café Aduanero. El gusto de verdad de que nos acompañen, de que nos estén sintonizando para este tema. Saludos desde Mérida. Gracias por la compañía. Poco a poco seguramente nos vamos a ir incorporando más. Y hoy este tema me parece un tema que se ha hablado mucho, se ha escuchado por allí, que si cedimos de más, si el subsecretario no nos dijo la verdad, etcétera, ¿no? Pero la verdad es que yo creo que sí es un tema muy, muy importante, el tema de las inspecciones. Elda, gracias, saludos desde Puebla, el tema de las inspecciones que quedaron contempladas en el Tratado de Libre Comercio que firmamos con Estados Unidos y Canadá. Wences, te saludo. Aparte, pues es mi hermano. Él se ha enfocado mucho en la parte laboral. Él lleva en ADN Abogados, esta empresa que conformamos hace algunos años para dar asesoría, dar apoyo, defensa legal al empresariado. Él es el encargado, junto con un equipo de trabajo, de llevar a bien la parte de las relaciones laborales. Y de la ciudad de Puebla, Natalia, gracias por participar, por interactuar con nosotros. Recuerden que Café Aduanero trata de ser un programa de orientación, un programa de análisis y también de puntos de vista en varias materias que conciernen alrededor de lo que es el comercio exterior y también un programa interactivo. Así es que gracias por esta interacción. Pues bienvenidos, Wences, inspecciones laborales en el TEMEC. Yo sé que tú normalmente trabajas con todas las empresas verificando que cumplan con las obligaciones laborales, porque no nada más se trata, queridos amigos, de que la empresa tenga obligaciones fiscales, obligaciones aduaneras, obligaciones de comercio exterior, sino que también pues trabajamos con un gran tema que es las relaciones laborales. Y pues bueno, aquí, Wences, esta es una nueva obligación para las empresas que hacen comercio exterior, las empresas que exportan, sobre todo las empresas que destinan sus mercancías para el mercado de Estados Unidos y Canadá, tienen una nueva obligación. Gracias, Rodrigo, bienvenido. Y pues bueno, agradecerte que estés con nosotros. Pues muchas gracias. La verdad es que sí, antes de que se aprobara el tratado, había mucha expectativa, incluso molestia por parte de, sobre todo el sector empresarial, respecto de qué tanto había cedido México, sobre todo porque la propuesta por parte de Estados Unidos fue en realidad una propuesta de Estados Unidos de que se dieran las inspecciones de manera directa. Es una propuesta que de manera directa no pasó y que se buscó una figura en la negociación para que quedara ya definida en el tratado, específicamente en el capítulo 23 del tratado, las inspecciones, pero de forma distinta como inicialmente se había planteado, que eso es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Sin embargo, cuando se estaban dando estas negociaciones,
sí el sector empresarial, además de la molestia, generó preocupación, porque sí se consideraba que en el caso de que se aprobaran inspecciones de manera directa, se podía o se consideraba como que se estaba vulnerando también tanto la parte constitucional como la parte legal. Recordemos, como decía Arturo, que efectivamente en la Ley Federal del Trabajo ya están establecidas algunos tipos de inspecciones a estas obligaciones que tiene el patrón, el que está obligado a cumplir con distintas actividades, distintas necesidades que se tienen que ir realizando. Ahora le vamos a sumar esta, ¿sí? Sin embargo, también hay que hacer la precisión que las que ya están señaladas en ley y que nos aplican a todas las empresas, ¿sí? Y que ya tenemos incluso a través de la Secretaría del Trabajo, que es la autoridad laboral que tiene la facultad para inspeccionarnos, está de manera general a todas las empresas. Estas inspecciones de las que vamos a hablar hoy están más relacionadas con empresas que realizan operaciones de comercio exterior. Por eso la importancia de conocer el alcance, el fundamento legal y cuál va a ser el procedimiento que tengamos que seguir en el caso de que se pudiera generar alguna obligación de este tipo. Recordar también, y siempre lo decimos en ADN Abogados, que la intención de que conozcamos estas obligaciones es para que como patrones, los que estemos encargados de implementar las medidas de manera interna en la empresa, sepamos cómo podemos evitar el que incurramos en alguna responsabilidad y evitemos el que en algún momento seamos sujetos de alguna inspección. Como en todas las obligaciones patronales que están establecidas en ley y ahora a nivel internacional en este capítulo, tenemos que implementar todas las medidas necesarias para que evitemos el que incurramos en alguna responsabilidad y ello derive en una inspección. Esa es la intención de nuestro trabajo también como asesores. Pero efectivamente es parte de la obligación que ahora se incorpora también a las que ya tenemos en la empresa. Perfecto. Pues vamos a presentar, si quieres, adelante con las primeras láminas para, dada esta introducción, pues podamos desarrollarla. Adelante, entonces. Muchas gracias. Bueno, como comentábamos, el TEMEC entra en vigor el 1 de julio, viene derivado del trabajo que ya se había realizado, viene a sustituir el Tratado de Libre Comercio, ¿sí? Que había entrado en vigor en el 94 y que se consideraba que ya por el tiempo que había transcurrido era necesario una revisión e incorporar algunos temas que ya estaban generándose también a nivel internacional, incluso que se habían incorporado en algunos otros tratados y que en el caso específico del Telecan se consideraba que ya estaba un poco obsoleto, sobre todo en algunos temas. Recordemos también que en el caso de los tratados, poniendo como ejemplo a la Unión Europea, se habían considerado, además de la parte comercial, algunos otros aspectos como el libre tránsito, la parte social, la parte económica, ¿sí? Y en el caso del Telecan, solo estamos trabajando respecto de la parte comercial. Había quedado ahí pendiente el tema respecto de los trabajadores, habían quedado fuera en la primera negociación los temas que tienen que ver directamente respecto de los trabajadores. Y en esta ocasión, la negociación respecto del TEMEC sí se trabajó para poder incorporar e incluso tomar como base lo que ya se ha negociado a nivel internacional a través de la Organización Internacional del Trabajo, el reconocimiento, la defensa, ¿sí? de derechos, en este caso colectivos, que se deben de estar cuidando en la empresa. Entonces, el TEMEC en este caso viene a incorporar este tema y de ahí deriva las obligaciones que vamos a revisar en esta charla.
Adelante, la siguiente diapositiva, por favor, Jesús. Muy bien. ¿Qué es lo que prevé el TMEC en materia laboral? Perdón. Como comentaba, la base para poder establecer el reconocimiento de estos derechos en este documento, en el tratado, tiene que ver con los derechos que se han reconocido como países miembros de la Organización Internacional del Trabajo, hablando específicamente de los 3 países que conforman el TMEC, México, Estados Unidos y Canadá. Los 3 forman parte de la Organización Internacional del Trabajo. Esta organización es quien, de manera internacional, reconoce, analiza, modifica o actualiza los derechos que se consideran como derechos humanos que deben de estar siempre defendiéndose por parte de los trabajadores. En el caso específico, para efectos de lo que se está aplicando en el TMEC, el derecho o uno de los derechos más importantes tiene que ver con el derecho que tienen los trabajadores para tener la libertad de asociarse y poder defender de manera colectiva sus derechos. En el caso de la legislación en México, estos derechos ya están reconocidos, la parte colectiva, por lo que hace a la negociación entre los trabajadores y el patrón, pero hoy lo hacemos a través de un sindicato. La figura legal que nos permite la ley o que nos reconoce la ley para la defensa de los derechos colectivos es el sindicato. No tenemos otra figura aquí en México. Por lo tanto, lo que viene a fortalecer en la parte del capítulo 23 y el anexo A del TMEC es el cómo vamos como empresa a asegurarnos de que los derechos colectivos de los trabajadores se están respetando y se están llevando de manera correcta. La base para poder, como trabajadores, defender nuestros derechos es el que podamos tener la libertad sin que haya una coacción por parte del patrón hacia los trabajadores y que sean los propios trabajadores los que se organicen dentro de la empresa a través de un sindicato o bien afiliándose a algún sindicato ya existente para que puedan hacer la defensa de cada uno de los derechos. Hablando de manera general, desde la parte que tiene que ver con las condiciones generales laborales de los trabajadores, como la parte que tiene que ver con las cuestiones de seguridad y higiene, cuestiones de capacitación, cuestiones de defensa, por ejemplo, respecto de las utilidades, que son obligaciones que ya existen en la misma ley. Ahora, para efecto de poder nosotros tener como trabajadores la posibilidad de asociarnos, se tiene que hacer a través de una negociación colectiva. En México, la negociación colectiva reconocida es la que se establece a través de un contrato colectivo. No quisiera entrar tanto a detalle, sin embargo, para efectos de poder ejemplificar de manera interna, si es que no existe un sindicato que represente a los trabajadores frente al patrón, lo que tenemos, o el documento al que está obligado el patrón a presentar en una inspección, es el contrato individual. Cuando no tenemos un sindicato, este es el documento que nos sirve de base para poder defendernos como trabajadores frente al patrón. Y en el caso de que sí tengamos un sindicato que nos represente, el documento que va a tener como base la defensa de nuestros derechos es el contrato colectivo. Entonces, para efectos de poder negociar el contenido del contrato colectivo, se tendrá que hacer a través de un sindicato. No tenemos ninguna otra figura que legalmente nos reconozca la incorporación a alguna negociación reconocida, ¿sí?, por el patrón, si no es a través del contrato colectivo. Tenemos otros aspectos que la Organización Internacional del Trabajo también nos reconoce y que estamos buscando como
como sociedad, y en este caso como países miembros de la OIT, el que podamos eliminar cualquier tipo de trabajo forzoso y obligatorio que se esté generando en la empresa. En México es una práctica que cada vez se ha ido erradicando, depende mucho del sector del que estemos hablando, pero el trabajo forzoso cada vez es menos. Ese es un trabajo que sí ha venido realizando la autoridad laboral, específicamente la Secretaría del Trabajo, a través de sus inspecciones de condiciones generales de trabajo, que han ido buscando eliminar este tipo de formas de trabajo, ¿sí? Otro aspecto que también en México ha ido disminuyendo es la parte del trabajo infantil. Si bien en México no es una actividad que incida demasiado en la parte productiva, lo que sabemos de manera general todos es que sí hay países que utilizan mucho la mano de obra infantil, sobre todo para algunas actividades específicas, sobre todo actividades manuales, en donde sí se requiere el que sean manos pequeñas las que estén haciendo este trabajo, ¿sí? Y que en general creo que todos debemos estar enfocados a que se busque eliminar este tipo de trabajo infantil, ¿sí? Y bueno, aspectos que ya tienen, que están más en boga y que también están incorporados en este documento, es la parte de la discriminación en el trabajo, sobre todo por cuestiones de género, por cuestiones de sexo, ¿sí? Y que estamos buscando también que la cultura laboral cambie para que todos estemos en posibilidades de incorporarnos a un puesto, ¿sí? Sin que tengamos o sin que tengan que ver cuestiones de género o cuestiones de sexo o de algún otro tipo, ¿sí? Que estamos buscando también que esto sea cada vez más eliminado. Es una práctica, digo, lo tenemos que decir así, nuestra sociedad es machista y luego tiene que ver mucho el que si eres hombre o eres mujer, ¿sí? Y que tenemos que hacer énfasis en ir generando esta igualdad. En general, estos son los aspectos que se están ahorita contemplando en este nuevo documento y que estamos obligados a tomar en cuenta para efectos de que evitemos en algún momento que podamos ser inspeccionados. Oye, Wences, aquí nada más ya para la primera pregunta de Enrique Monroy. Para el contrato colectivo, ¿qué tipo de trabajadores participan? ¿Administrativos comúnmente conocidos como confianza y los operativos o obedece a otros aspectos? ¿Cuál normalmente tú ves en la práctica que bueno, trabajadores participan? De inicio, los que están representados en un contrato colectivo son los trabajadores de base. Conforme a lo que establece el artículo 9 de la ley, el trabajador de base es el que realiza actividades de fiscalización, de supervisión dentro de la empresa. Sin embargo, también la ley establece que todos los derechos o las negociaciones que generen en un derecho, en esta negociación colectiva hacia los trabajadores de base, pueden también incidir hacia los trabajadores de confianza. Entonces, tu pregunta, de inicio son los trabajadores de base, pero en un segundo momento pueden resultar también beneficiados algunos trabajadores de confianza. El trabajador de confianza, por las funciones que realiza, representa directamente al patrón, y en el caso del trabajador de base es quien realiza la actividad, ¿sí? Frente al patrón. Entonces, por eso los trabajadores son los que deben de estar representados en una negociación colectiva, son los trabajadores de base. De base, ok, perfecto. Bien, continuamos. Muy bien. En el caso de la negociación, quisiera aquí hacer un breve, o señalar un breve antecedente. Si bien es cierto, la negociación por lo que hace en general el Tratado de Libre Comercio que contempló varios aspectos, en el caso de México, a pesar de que traemos ahí un avance en algunas cuestiones que de manera a nivel internacional se han venido reconociendo, también es cierto que traemos un atraso por lo que hace a toda la parte sindical y
Tan es así que en esta negociación le pusieron un especial énfasis al trabajo que tiene que realizar México por lo que hace a este aspecto colectivo o a este aspecto sindical, ¿sí? Incluso el capítulo 23 que regula todas la normatividad que se tiene que incorporar, que tienen que cumplir los 3 países, ¿sí? A México le hicieron un anexo especial, que es el anexo A, en donde así está establecido, va específicamente para que México se pusiera las pilas, ¿sí? Y corrigiera este atraso que traemos en la parte sindical, ¿sí? Derivado de esto es que el país se puso también, o parte de la negociación tuvo que ser el que se generara una reforma. Si hoy revisamos la Ley Federal del Trabajo, actualmente nos sigue aplicando, ¿sí?, la ley de todavía anterior, pero ya nos está también en algunos aspectos aplicando la nueva. Entonces, para nosotros como patrones estamos obligados a revisar bien la ley, a entender qué es lo que ya nos está obligando y, por supuesto, una vez que ya se empiece a aplicar al 100 las reformas del 1 de mayo del 2019, estamos obligados a entrar a la parte de lo sindical, ¿sí?, como algo que sí nos ayudaría a todos. Y lo explico de la siguiente manera. Todos sabemos que los sindicatos en la actualidad no representan legítimamente a los trabajadores. Los sindicatos en México, como una práctica común, es que se arreglan directamente con el patrón, firma un contrato colectivo, lo deposita ante la Junta Federal o la Junta Local que le corresponda, ¿sí? Se cumple con este requisito, pero en ningún momento se toma en cuenta al trabajador en la negociación. Estoy hablando en general de los sindicatos, con la excepción de los sindicatos que son activos, ¿sí? Por lo tanto, en la formalidad, los patrones cumplen con el requisito de tener un sindicato, cumplen con el requisito de tener un contrato colectivo firmado, ¿sí?, por ambas partes y depositado ante la Junta, pero en la práctica no están atendiendo al fin que tiene que ser, ¿sí?, el de un sindicato, de defender los derechos del trabajador, de capacitar al trabajador, ¿sí?, sino más bien de estar coludido en cierta forma con el patrón y, lejos de ayudar al trabajador, vulnera el derecho de esta libertad colectiva o de colectiva que se tiene que dar. Por lo tanto, esta situación nos está llevando a que se comprometa también a generar adicional a lo que ahorita vamos a comentar, ¿sí?, aspectos que tenemos que tomar en cuenta. Sí, bueno, las obligaciones que asumieron los 3 países, México, Estados Unidos y Canadá, tienen que ver con nombrar y capacitar inspectores nacionales. Estamos hablando, en el caso de inspectores, respecto de lo que se va, o a lo que se van a enfocar, es a verificar específicamente que todas las empresas, que en cada centro de trabajo exista un sindicato activo y no un sindicato blanco, como comúnmente les llamamos. Las inspecciones se tienen que dar para que se pueda verificar que si existe un contrato colectivo, haya cumplido con toda la formalidad, no solo en la parte legal, sino en la parte práctica. Es decir, que sí se estén tomando en cuenta a los trabajadores para la negociación y que haya también elecciones para representantes de trabajadores de manera democrática y no solamente una simulación respecto de la representación que se va a dar, que se da a los trabajadores. Tiene también, hay una obligación de vigilar el cumplimiento e investigar las violaciones que se puedan generar, ¿sí?, tanto de manera individual o de manera colectiva en los trabajadores respecto de
todas las condiciones generales de trabajo, así como las condiciones de seguridad, de higiene o de capacitación o de alguna otra, ¿sí? E incluso se pueden dar las inspecciones de manera directa en las instalaciones de la empresa, adicional a lo que se está generando, por ejemplo, en las inspecciones que ya están señaladas en la ley, en donde se cumple un procedimiento muy específico, en donde incluso en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo está establecido, o en el reglamento de inspecciones que está ya también emitido por la Secretaría del Trabajo. Entonces, como patrones debemos de cuidar que ahora vamos a tener adicional a las que ya tenemos de estas inspecciones, nuevamente estas que el propio tratado señala. ¿Sí? También tenemos que la obligación por parte del patrón de fomentar el establecimiento de estas comisiones obrero-patronales para que se pueda regular toda la parte que tiene que ver con obligaciones dentro del centro de trabajo. Es decir, estas comisiones que ya existen, comisiones mixtas, ahora las tenemos que también trasladar para efecto de que en el sindicato o en la negociación colectiva puedan también cumplir con esta parte legal. ¿Sí? Okay. Ahora, parte de lo que implica la reforma laboral del 2019 tiene que ver con los aspectos que se trabajan por lo que hace a los servicios de mediación, de conciliación y arbitraje. Si bien estos son principios que ya están señalados en la ley, en este momento, con lo que establece la reforma y que se va a empezar a aplicar a partir del 2023 en algunos estados, aunque ya tenemos también a punto de incorporarse 8 estados a nivel de república, vamos a tener un centro de mediación y la ley nos obliga a primero, ahora sí, por procedimiento, a agotar este proceso de mediación, incluso antes de que el trabajador pueda demandar directamente a la empresa. Es algo que en la ley ya estaba reconocido, ya estaba implementado, pero ahora lo estamos formalizando a través de un órgano que va a ser totalmente autónomo a la parte judicial. Tenemos también que la obligación de los países miembros tienen que asegurarse de que se pueda iniciar de manera oportuna los procedimientos para procurar sanciones o implementar remedios para, en el caso de que se viole alguna de las leyes laborales. Esto es parte de lo que la propia reforma, en el caso de la Ley Federal del Trabajo, la última reforma del 2019, de mayo del 2019, ¿sí? Nos está obligando también a que implementemos procedimientos y que estamos obligados a conocer nosotros como patrones, ¿sí? Y bueno, en el caso de que se agote algún procedimiento, se tengan que implementar todas las sanciones para efecto de que se pueda dar cumplimiento a lo que establecen las leyes laborales. ¿Sí? Y hablamos de leyes porque en el caso de la Ley Federal del Trabajo, que es la ley principal, digamos, para efectos de estas actividades, también tenemos algunas otras leyes que nos aplican, que en algún momento ojalá podamos platicar también. Por favor, la siguiente. No sé si hay alguna duda o comentario. No, yo comentarios, Wences, a mí me va quedando claro. La verdad es que, digo, tú eres el especialista. Yo no había visto el impacto ahora, cómo se va a trabajar el tema de sindicatos, ¿no? De nuestros amigos que llaman la mesa. Y luego me preguntan, oye, tengo que hacer un sindicato realmente. No, pues no sé, yo te paso al área laboral, ¿no? Hay gente que luego me pregunta, oye, ¿se tienen que certificar o pueden ser inspeccionadas nada más las empresas productoras o toda la cadena de suministro, ¿no? Que te lo dejaría para que lo vayas pensando. Y vamos a la siguiente lámina. Nada más comentarios, porque sí hay preocupación de parte del empresariado, parte de los patrones, de ver cómo realmente cumplen estas nuevas obligaciones. Ok. Sí, ahorita lo platicamos. Bien.
Les comentaba que por lo que hace a la negociación que se dio y el resultado que derivó en este tratado, toda la parte que tiene que ver con las cuestiones laborales se establece en el capítulo 23. Asimismo comentaba que para efectos de México, además tenemos el anexo A, que también nos va a aplicar a nosotros por la especial práctica que tenemos en esta parte colectiva. El capítulo 23 obliga en este caso a cada parte a que se pueda garantizar el acceso a tribunales para la aplicación de las leyes. Si nosotros revisamos actualmente cómo está y cómo se conforma una junta laboral, vamos a encontrar primero que es un órgano que depende del Ejecutivo y no así del Judicial. Por lo tanto, y bueno, atendiendo también a que es una junta que como principio busca el equilibrio entre las relaciones, en este caso productivas, hablando patrón-trabajador. ¿Sí? Y ese era el fin de una junta laboral, y por eso nuestro sistema va más enfocado a buscar una conciliación, y en todo caso, si no había una conciliación, agotar un procedimiento que como tal se considera judicial, que termina en un laudo que nosotros llamamos, pero que se puede asemejar a una sentencia. Pero no estábamos trabajando como tal con el Poder Judicial. Ahora lo que está aplicándose derivado de la negociación de este tratado y en la reforma de la ley es que ahora sí podamos tener, ¿sí?, unos jueces que sean los que diriman la controversia que se presente entre un trabajador y el patrón o en alguna cuestión que tenga que ver colectivo. Los jueces laborales, ¿no? Ahora sí vamos a tener acceso a un tribunal, efectivamente, un tribunal que puede ser federal, un tribunal que puede ser local, depende cuál sea la materia que estemos trabajando, ¿sí? Pero ahora sí vamos a tener un procedimiento con una sentencia que esté dictada por un juez. Y era algo que no teníamos y por eso nos obligaron a reformar la ley, ¿sí? También, bueno, cada parte se tendrá que asegurar que estos procedimientos que se lleven en estos tribunales sean justos, sean equitativos y sean transparentes. Creo que en el caso de impartición de justicia en México en general, estamos teniendo problemas. ¿Sí? No de ahora, sino es un problema que venimos arrastrando históricamente y que espero que con la modificación ahora para estos juzgados que sean laborales, se pueda agilizar la parte de los procesos que se estén llevando. ¿Sí? Que se cumpla con un debido proceso legal. La verdad es de que los procesos que hoy traemos en la parte laboral, además de ser muy tardados, son procesos que luego encarecen demasiado la impartición de justicia y que nos pueden ayudar a que se agilicen nuestro sistema en la parte laboral, a pesar de que está enfocado mucho a lo oral, eso también nos ayuda en los procedimientos. Ojalá también con esta nueva implementación pueda ayudar a que la oralidad nos agilice el trámite de un expediente y podamos tener solución de un conflicto mucho más rápido que nos pueda llevar también a procesos más económicos. ¿Sí? La parte de la publicidad de estos procesos creo que se cumple. Sin embargo, también es importante que se ponga énfasis, lo está haciendo esta reforma, en el sentido de que debe de haber por parte del impartidor de justicia el conocimiento pleno de las partes, ¿sí? Y que se pueda dar también la impartición como tal de justicia que pueda ser aplicada a derecho, ¿no? Y que no nos prestemos a que en un proceso laboral se vulnere el derecho del trabajador dentro de este proceso.
Y bueno, que las resoluciones que se emitan nos permitan también que se pueda inconformar cualquiera de las partes que no resulte beneficiada a través de los recursos o de las revisiones que actualmente existen y que creo que todavía podemos todavía mejorar más esta parte. En general, esto es a lo que nos está obligando este tratado, por lo que hace a la impartición de justicia. Creo que la reforma laboral viene y espero que nos pueda ayudar a que la impartición de justicia sea más pronta, sea más expedita. Ahorita como están las cosas después de la contingencia, que estamos poco a poco retomando las actividades, pues nos estamos encontrando de que un procedimiento que se quedó suspendido por una audiencia, ahora nos están señalando en agosto, por ejemplo, que nos señala una audiencia la Junta para el próximo mes de marzo, por ejemplo, ¿no? O sea, wow. Este tiempo que se toma la Junta para ir reprogramando estas audiencias, pues no nos ayuda a ninguna de las partes a la impartición de justicia, ¿no? Y creo que sí se debería de poner más atención a la celeridad que se pueda dar en esta impartición de justicia. La verdad es que no ayuda en nada porque, por un lado, el patrón está pagando abogados, tiene que estar al pendiente de sus procesos. Si al final termina condenado a salarios caídos, por ejemplo, pues le está corriendo ahí en contra la cuenta. Sí, y por otro lado, el trabajador también resulta afectado porque una demanda que se puede resolver mucho más rápido nos lleva tiempo que para él, el trabajador, está significando una pérdida económica. Entonces creo que sí podemos mejorar mucho y espero que esta reforma nos lleve a que se pueda mejorar. Oye, Wences, nada más como pregunta mía, comentaste que ya va a haber 8 estados de la República que van a empezar a instrumentar esto, y hasta cuánto tiempo tenemos para ir implementando esto. ¿Cuánto tiempo nos dieron o cuánto tiempo estimas tú que se vaya a tardar la aplicación de todos estos procesos que nos comentas? Bueno, inicialmente estaban programados 10 estados. La verdad es que estaba programado para que iniciáramos ya en octubre, o sea, el próximo mes. Algunos estados que siempre son pioneros en las reformas, el Estado de México, Nuevo León, por ejemplo, siguieron con el proceso, pero hubo algunos, 2 específicamente, que se bajaron y dijeron, entre ellos la Ciudad de México, dijo, no puedo avanzar, pero también porque se nos atravesó la pandemia. Claro. Este tema de contingencia retrasó en general todos los procesos. Todo, así es. Así es, sí, pero el resto de la República está programado para que la reforma como tal esté implementada, y ahorita vamos a ver más adelante en qué consiste, el que se pueda echar a andar a partir del 2023. Esa es la fecha límite que tenemos también como compromiso derivado del TEMEC. Ok, gracias. Pues amigos, vayan haciendo sus preguntas. Yo creo que sí es un tema pues, que a lo mejor no lo tenemos de vista. Siempre hablamos de aranceles, hablamos de ley aduanera, hablamos de cuestiones hasta fiscales, pero no nos metemos a este tema y me parece que en la vida de las empresas, en la vida de los que participamos de alguna otra manera del comercio exterior, pues tiene un impacto. Ok, como en todo compromiso que se genera entre partes, ¿sí? Hay una obligación aquí de cooperación que nos lleve a que se pueda agilizar estos procesos de verificación o de inspección. Uno de ellos es la identificación y el movimiento de mercancías que sean resultado de un trabajo forzoso. Si hacemos nosotros un poco de conciencia, nos correspondería a todos. Lo comentaba Arturo respecto de hasta dónde la responsabilidad que yo tengo como proveedor de alguien o como cliente de alguien que yo sé que está incurriendo en prácticas indebidas, como puede ser esta, ¿no? Y que estoy dentro de la cadena de suministro de alguno y que pueda ser inspeccionado. Sí, voy a tratar de reflexionar un poco en este tema.
porque de inicio la obligación está señalada para las partes y nos vamos a, no me voy a detener tanto en esto para poder avanzar en el tema que sigue, pero de inicio, quien está obligado a cumplir con toda esta reforma, pues somos todos las empresas, todos. Aquí no hay excepción, porque cualquier centro de trabajo puede ser inspeccionado por lo que hace a lo que ya tiene obligación en condiciones generales de trabajo, pero para efectos de lo que tiene que ver con inspecciones por lo que hace a cuestiones de tratado, ahí sí solo las empresas que realizan operaciones de comercio exterior. ¿Sí? Entonces, ahorita lo vamos a detallar, pero de inicio sí quisiera decir, es obligación de todos los patrones el que conozcamos en qué sí y en qué no tengo que cumplir, cuándo sí, cuándo no, y qué me puede venir a inspeccionar una autoridad laboral. Bien, el combate al trabajo forzoso y a la trata de personas que comentaba, aunque es menor la incidencia, pero también tenemos que cuidar que si sabemos que alguno de nuestros clientes o proveedores, yo creo que lo ético es que no establezcamos ninguna relación con alguien que esté derivando que un producto esté derivando de un trabajo forzoso o de una trata de personas. Y además, digo, puede estar considerado incluso hasta como delito. Y la parte de la seguridad y salud en el trabajo, esto es algo que siempre se ha ponido énfasis, que es muy inspeccionado y que tenemos también nosotros como patrones la obligación, ahí sí todos los centros de trabajo, de que se pueda cumplir al 100 con esta obligación. Las inspecciones del trabajo y los sistemas de inspección, estos aspectos que son más técnicos, pero que nos ayuda también, sobre todo quienes tienen áreas productivas, para que podamos evitar que se genere algún riesgo, alguna enfermedad o algún accidente de trabajo. La promoción de la productividad, la innovación, la competitividad, la capacitación, el desarrollo de capital humano, es algo que ahorita está muy en boga, sobre todo por algunas normas que ha emitido la Secretaría del Trabajo. El año pasado, precisamente en octubre, entró en vigor la obligación y su cumplimiento por lo que hace a la NOM 035, que tiene que ver con este tipo de cuestiones para evitar el que se presente algún daño a los trabajadores y que eso nos lleve a que haya una menor producción. Entonces, la Secretaría está trabajando mucho a que se pueda realizar este trabajo dentro de los centros de trabajo, ¿no? Y bueno... Entonces, aquí perdón, la pregunta de René yo creo que es oportuna. Pregunta si estas obligaciones emanadas del TEMEC son paralelas o son similares al cumplimiento de la NOM 35 de la Secretaría de Trabajo. Son paralelas, como comentaba, la NOM 035 nos aplica a todos los centros de trabajo, ¿sí? Ahí con sus particularidades, pero todos los centros de trabajo estamos obligados a la implementación de la NOM 035, ¿sí? Lo único que cambia en la NOM, en su implementación, es respecto del número de trabajadores para ver en qué etapa la vamos a implementar, pero la aplicación es para todos. Y en el caso de estas obligaciones que nos implementa ahora el tratado, ¿sí? Es solamente para las empresas que realizan operaciones de comercio exterior. Contrario censo, si somos una empresa pequeña o grande, estamos obligados a cumplir con la obligación de la NOM 035 y si somos una empresa exportadora, vamos a estar obligados a cumplir con la parte que tiene que ver con la implementación o con el cuidado de todo lo que tenga que ver con el anexo 23 y el anexo 23A. Ok, bueno, entonces nada más aquí, Enrique Monroy nos pregunta, los sindicatos, dice para el tema de sindicatos, ¿aplica a todos los centros de trabajo o es a partir de un número de trabajadores? No, el contrato colectivo o el derecho del trabajador para poder asociarse en un sindicato, ¿sí? Es a partir de que tengamos
un trabajador. Si el patrón tiene un registro patronal con un trabajador dado de alta, 2 trabajadores, a partir de ahí el trabajador tiene el derecho de asociarse, ya sea entre trabajadores o bien que lo represente un sindicato que puede ser externo. Ok, y si en un centro de trabajo hay 2 razones sociales, que son prestadoras de servicios, insourcing, ¿se realiza para cada razón social? Hay una situación aquí que nos pasa mucho a nosotros como asesores, en donde erróneamente el patrón que utiliza el trabajo de un outsourcing y considera que tiene la obligación de cumplir con todas valga la redundancia, las obligaciones que me marca la ley como patrón, ¿sí? Y a veces dejamos de lado al outsourcing. Recordemos que quien tiene la obligación del cumplimiento es el que es patrón. Y en este caso, en un outsourcing, el que es patrón es el outsourcing, pues la pagadora, no es el centro de trabajo, ¿sí? En las inspecciones que luego nos llegan, me llega, por ejemplo, la inspección para el centro de trabajo que resulta que a veces no tiene ni siquiera dado de alta trabajadores, ¿sí? Y al momento de que desahogamos la inspección, indicamos que sí tenemos, porque tenemos, en realidad sí tenemos trabajadores, pero a través de outsourcing, y nosotros manifestamos en la inspección a la Secretaría que sí tenemos trabajadores, ahí incurrimos en responsabilidad y nos puede sancionar la Secretaría. Creo que es un tema que si hay duda lo podríamos platicar ya de manera individual con la empresa que tenga este problema. Perfecto, muy bien. Continúa, por favor. Bien, otro tema es la previsión social. Creo que aquí tiene que ver mucho con el trabajo que se realiza con pagadoras o con outsourcing, ¿sí? Porque mucho del trabajo que realizan los outsourcing viene a vulnerar directamente el derecho de los trabajadores, por lo que tiene que ver a cuestiones de seguridad social, la previsión social, las cuestiones de indemnizaciones, porque no estamos cotizando de manera correcta. Es una obligación que tiene el patrón y que va a ser inspeccionada, si fuera el caso. Ok. Adelante, por favor. Correcto. Bien, les comentaba, derivado de las obligaciones que adquirimos al momento de la firma del tratado, y previo a esto incluso, porque la reforma que nos llevó a cumplir parcialmente con esta obligación fue del 1 de mayo de 2019, ¿sí? Y el tratado obviamente fue aprobado este año. Sin embargo, ya veníamos preparando para dar cumplimiento casi con esta condicionante, ¿no? De que si no se hacía la reforma no había tratado, y entonces el año pasado, el 1 de mayo, se aprobó esta reforma laboral, y básicamente lo que viene a trabajar es la modificación en algunos artículos. Bueno, se derogaron, se modificaron, se adicionaron 555 artículos a la Ley Federal del Trabajo, y lo que viene principalmente a fortalecer es la parte colectiva. Lo que comentaba, se establece en este caso que los conflictos entre el patrón y los trabajadores vayan a ser resueltos ahora a través de tribunales laborales que van a depender directamente del Poder Judicial. Van a desaparecer las juntas locales como las conocemos, ¿sí? Y vamos a dar paso ahora a estos tribunales, ¿sí? Y la creación de un Centro Federal de Conciliación y de Registro Laboral, tanto federal como local, ¿sí? En donde, o la función que van a tener principalmente es la conciliación. Comentaba, ahora un conflicto laboral, digo, una vez que esté aplicando ya como tal toda esta reforma, un conflicto laboral previo a que llegue al tribunal va a tener que pasar forzosamente ante un centro de conciliación, ¿sí? Esto formalmente y constitucionalmente nos viene a violentar un derecho. O sea, me van a condicionar antes de agotar una instancia judicial, a agotar una instancia administrativa, ¿sí? Vamos a ver cómo se va desarrollando esta dinámica, porque sí nos está violentando ahí el derecho. Pero, digo, eso es lo que está planteado en la ley.
¿sí? Y bueno, se creará un órgano autónomo que va a llevar el registro de todos los contratos colectivos de trabajo. Aquí tenemos que ponernos también atentos a lo que va a generar esta reforma respecto de los contratos colectivos que tenemos firmados, los centros de trabajo, con sindicatos blancos. Ahora, la obligación del sindicato es que se vuelva un sindicato activo, es decir, va a haber una representación legítima, tiene que haber asambleas en sindicatos para que se pueda elegir a quién le va a representar. Quien tenga la titularidad del contrato colectivo es quien tenga la mayoría del número de trabajadores y puede haber más de un sindicato dentro de la empresa. Solo que el que tenga la mayoría es el que va a tener la titularidad del contrato colectivo. Es decir, es el sindicato, el que tenga la mayoría es el que va a poder negociar directamente con el patrón, ¿sí? Pero puede haber 1, 2, 3 sindicatos dentro de una misma empresa y nos va a llevar a que ahora sí el sindicato represente formalmente al trabajador, ¿sí? Entonces, espero que esto nos ayude. Adelante, por favor. Híjole, bueno. ¿Qué temas, eh? ¿Qué les está pareciendo, amigos? O sea, todo lo que viene y que a lo mejor ya lo vivimos algunos, pero otros a lo mejor no tanto, ¿no? Adelante. Así es. Bueno, lo que establece el capítulo 23 y el anexo A en el Tratado de Libre Comercio, perdón, en el TEMEC, va seguramente a generar conflicto. Lo que establece el propio capítulo es que si en algún momento alguna de las partes que se encuentren involucrados, en este caso, pongo el ejemplo, si mi cliente o mi proveedor en Estados Unidos detecta que yo como proveedor acá en México estoy incurriendo en alguna de estas responsabilidades porque no estoy cumpliendo con lo que establece el tratado, me puede iniciar una solicitud de demanda de inicio, lo puede hacer entre ambas partes para tratar de llegar a una negociación y si no se llegara a un arreglo, pudiéramos llevarlo a nivel internacional. Entonces, para efectos de que podamos resolver estas controversias, el tratado establece el que en el capítulo 31, que antes en el Telecan estaba en el capítulo 20, ahora está en el 31 y me da opciones para poder dar solución a estas controversias, ¿sí? En este caso, lo que o el procedimiento que se tiene que seguir es que un Estado parte, cualquiera de los tres, pueda presentar una reclamación en contra del otro Estado parte cuando se considere que hay un incumplimiento al compromiso que ya está establecido en el tratado. Y si esta reclamación procediera, entonces se podrá tener el derecho de solicitar a un panel que pudiera estar compuesto por 5 panelistas para analizar el tema y darle solución. Si agotamos el procedimiento y la parte reclamante tiene razón, es decir, si el panel le da la razón a quien reclama, va a obligar a la otra parte a que implemente las medidas necesarias para que se pueda corregir en lo que estamos mal, ¿sí? Y si no lo hacemos, van a venir sanciones y sobre todo aquí, desgraciadamente, como pasa en algunos otros temas de tratados a nivel internacional, estas herramientas comerciales las van a poder utilizar para sancionarnos, ¿sí? Cuando algún sector de nuestra economía esté ganando mercado en Estados Unidos, sobre todo Estados Unidos o Canadá, ¿sí? Y que puedan utilizar estos mecanismos para sancionarnos y detenernos en las negociaciones que tengamos con nuestros pares en Estados Unidos o en Canadá. Entonces, sí es importante que cuidemos, sobre todo las empresas que realizamos operaciones de comercio exterior, y que dependa nuestra economía o nuestro flujo mucho de los productos que vendemos en el extranjero, el que estemos cumpliendo al 100 con esta normatividad
que ya me marca el propio tratado, ¿sí? Para que no estén Estados Unidos o Canadá utilizando estos mecanismos que nos lleven a que nos puedan sancionar como una medida comercial para que nuestros productos no ingresen a Estados Unidos. No crucen la frontera, exactamente. Exacto. Y bueno, si fuera el caso de que agotada la controversia, se resolviera, la decisión que tome el panel va a ser vinculante, es decir, puede ser obligatoria para agotar un segundo procedimiento judicial, ¿sí? Okay. Si la parte contra la cual se dicta esta resolución no cumple, o si la parte reclamante aún así considera que tiene algún derecho o no se atendió de manera correcta, se puede dar hasta la suspensión de estos beneficios comerciales que ya tenemos ganados en este tratado. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado, hay que, sobre todo en la parte colectiva, hay que estar atendiendo la forma en que estamos realizando estas actividades para que, insisto, no se puedan utilizar estos mecanismos como una herramienta de control, ¿sí? O de sanción. Pero bueno, claro, es parte de la dinámica que vamos a ir aprendiendo ahora también a trabajar a nivel internacional en estos temas. La que perfecto. Sigue. Aquí el contador Pedro nos comentaba, ¿no? Que pues dice, si vieran el gusto, Pedro Ramón Gómez, si vieran el gusto que me da de que por fin se van a mitigar todos los abusos. Pues sí, también contador tiene toda la razón. Yo creo que hay cosas que, digo, en lo personal yo no veo, mi área no está, y a lo mejor muchos de los que estamos en el grupo no vemos, pero que sí se escuchan, ¿no? Que hay violaciones a los derechos de los trabajadores, abusos, y bueno, seguramente esperemos que sí sea, que sí venga a servir para que pues estos abusos se mitiguen. Sí, la verdad es que conocemos que hay muchos temas en el proceso que sí genera mucho abuso, y que, bueno, ojalá pueda todo esto o venga a ayudar a que se modifiquen muchos procesos para bien dentro de la empresa y para bien también de los trabajadores. Esa es la idea. Correcto. Y en el caso de que después de agotar el procedimiento, el panel decida que sí estamos incurriendo en responsabilidad, entonces van a venir las sanciones, comentaba. ¿Sí? Si se acredita esta violación laboral, entonces puede ser que nos suspendan el trato arancelario que ya tenemos, el trato arancelario preferencial, depende también del sector en el que estemos, ¿sí? Para todos los productos, los servicios que nosotros estemos comercializando. Nos van a imponer multas también. Todavía ahí tenemos el pendiente de ver cuáles son los mecanismos que vamos a tener para en todo caso inconformarnos respecto de estas sanciones, ¿sí? Puede ser también que nos prohíban la exportación de nuestros bienes o servicios, ¿sí? Y en caso de reincidencia, al menos que sea por 3 ocasiones, se pueda denegar ya de manera definitiva la entrada de mercancías, ¿sí? Entonces, insisto, nuevamente hay que tener mucho cuidado, creo que todavía estamos a tiempo, hay ahora mucho interés por conocer realmente cómo se va a estar implementando todo lo que implica ahora la reforma, y bueno, pues estamos atentos también para que si en algún momento hay alguna duda o se tenga que implementar, se tenga que incorporar a algún sindicato, lo que se tenga que trabajar dentro de la empresa, que podamos también acercarnos y podamos apoyarles para que se implemente de manera correcta. Perfecto. Continuamos, por favor. Bien, como comentaba en un inicio, además de las obligaciones que ya están señaladas en ley, ahora se incorporan estas nuevas obligaciones, ¿sí? Y para efecto de que podamos tener claro cuáles son estas obligaciones, tenemos algunas que están señaladas en la ley, que ya el grueso de las empresas, al momento en que nosotros tomamos alguna empresa y revisamos, la mayoría ya lo cumple. Sí, que tiene que ver con documentar de manera correcta las condiciones generales de trabajo.
Hablaba de condiciones generales de trabajo, es el salario. Recordemos que la Ley Federal del Trabajo nos establece mínimos. Por lo tanto, en nuestros documentos, hablando, por ejemplo, del contrato individual, debemos establecer el salario con el que estamos trabajando, las jornadas diarias o semanales que vamos a tener, las vacaciones de las que va a disfrutar el trabajador, ¿sí? Es decir, todo lo que me establece la ley como una obligación que como patrón tengo que conceder al trabajador. ¿Sí? Que aquí, independientemente de que tengamos o no tengamos un sindicato que esté defendiendo al trabajador, la debemos de tener bien documentada, con un expediente laboral bien integrado y que nos va a inspeccionar la Secretaría cuando me inicie una inspección de condiciones generales de trabajo. Entonces, esto es algo que ya debemos de tener al 100. Nuestra experiencia es que cuando revisamos o tomamos alguna empresa, insisto, la mayoría ya lo tiene por detalles que tenemos que revisar en documentos, pero en general se cumple. Si hay alguna duda respecto de si estamos bien o no con nuestros documentos, podemos acercarnos y con todo gusto lo platicamos. La otra que también es muy inspeccionada es la obligación que tenemos respecto del cumplimiento por lo que hace a cuestiones de seguridad e higiene. Existen actualmente 44 normas. Ahora que estuvo muy en boga la 035, nos decían, oiga, es que tengo que implementar porque es obligatoria, ¿sí? Cuando revisamos nos damos cuenta que dentro de esas 44 está una de ellas es la 35, ¿sí? Y pues tenemos que cumplir con todas. Lo primero que tiene que hacer todo centro de trabajo es saber cuáles de estas 44 normas aplican a su centro de trabajo, estamos obligadas a cumplirlas, que las podamos documentar y que las podamos implementar. ¿Sí? Este es parte del trabajo que ADN Abogados ha venido realizando. Traemos equipos de especialistas, con ingenieros, con pedagogos que nos ayudan a cumplir con esta normatividad, ¿sí? Y que tenemos que cumplir con un procedimiento. Como ya comentábamos en un inicio, además de toda la obligación que tenemos en la parte fiscal, en la parte contable, pues también tenemos estas laborales y tenemos que conocerlas. El que se capacite a los trabajadores, ¿sí? Conforme a lo que establece el 153 y los subsecuentes, ¿sí? En donde tenemos también la obligación de capacitar como patrones y reconocer el derecho de los trabajadores de que se tengan que capacitar para el desarrollo de habilidades, para la ocupación de puestos nuevos, cuestiones de este tipo que también es obligación del patrón, ¿sí? Lo tenemos que hacer. A veces capacitamos sin que se cumpla el requisito de que nuestro capacitador nos entregue un formato de S3, de que el capacitador esté autorizado por la propia Secretaría, y entonces invertimos en una capacitación que al final no cumple con el requisito que me inspecciona la Secretaría. Entonces sí es importante que cuidemos esta parte. Y bueno, la obligación que ahora deriva de esta reforma y de lo que establece el capítulo 23 del tratado, que tiene que ver con la no intervención del patrón en la organización de los trabajadores para la defensa de sus derechos colectivos, que ha sido parte de este tema y que nos tenemos que ir acostumbrando a que quien no traiga un sindicato, quien no permita que el trabajador se organice, lo puede hacer, ¿sí? Y acostumbrarnos también a que la injerencia de uno o de más sindicatos en nuestra empresa nos va a llevar a negociar permanentemente estos contratos colectivos. Un contrato colectivo por salario se tiene que revisar cada año y por cuestiones de condiciones generales por lo menos cada 2. Entonces vamos a entrar a esta dinámica. Así es que vamos preparándonos para que no nos agarre esta reforma sin que estemos cumpliendo. Sé que va a ser un poco traumático para las empresas porque nos lo comentan. Híjole, es que ahora tengo que negociar forzosamente con un sindicato. Por lo menos lo que establece la reforma es que sí. Tenemos que acostumbrarnos a que
ahora estemos negociando con uno, con dos, ¿sí? Y que pues ya no sea solo el trabajador, o como comentaba, que solo estemos trabajando sobre los mínimos. Entonces, también ahí nos va a impactar en la parte económica en la empresa. Pero bueno, es parte del trabajo que nosotros como especialistas, como equipo laboral dentro de las empresas, podemos ir implementando de manera conjunta con ustedes. Ok. No sé. No, pues hasta ahorita creo que está claro. Adelante. Pues si quieres comentar, bueno, estos son los datos. Por ahí nos estaban haciendo algunas preguntas. Estos son nuestros datos de contacto. Obviamente, este programa trata de acercarlos a ustedes con las personas que dominan ciertos temas. Y en este caso ha sido Wenceslao quien nos ha planteado un panorama sobre todo el tema de las obligaciones laborales que hoy tenemos como empresas, pero también las que vienen si somos partícipes de este Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Y bueno, pues Wences, no sé si quieras comentar algo, algún consejo, alguna sugerencia, alguna reflexión sobre este tema. Sí, por supuesto, creo que el acompañamiento que debemos de seguir en estos temas por especialistas como patrones es fundamental. A nosotros nos llega en ocasiones empresas que me dicen, oye, es que llevo años trabajando de esta manera y nunca me había tocado una inspección laboral, ¿sí? Y hoy que me toca, me agarró este año, me agarra el siguiente, ¿sí? Me agarra por cuestiones de condiciones generales y después me llega por cuestiones de seguridad e higiene o por cuestiones de capacitación. En algún momento, platicando con algunos especialistas y como autoridades en el caso de inspecciones laborales, la Secretaría del Trabajo trae un esquema de hacer inspecciones tomando una base de empresas que en algún momento fueron sancionadas, que en algún momento fueron inspeccionadas previamente derivado de alguna queja que interpuso algún trabajador, y esa es la base que toma para realizar las inspecciones, pero el criterio va a cambiar o está cambiando. Ahora las inspecciones se van a realizar, ¿sí?, tomando información que pueda proporcionar la Secretaría de Hacienda, que pueda proporcionar el Seguro Social, ¿sí?, ya no solo la información que traiga la propia Secretaría, y se pueden intercambiar información, y eso nos vuelve o nos pone más en el ojo de las autoridades para ser sujetos de una inspección de cualquier tema. Entonces, aquí yo creo que lo importante es que como patrones estemos conscientes que hay una obligación que tenemos que cumplir frente a la autoridad y que hay derechos que tenemos que también proteger respecto de los trabajadores, y que las autoridades laborales me van a llegar a inspeccionar por cualquiera de estos temas y tenemos que estar preparados. Entonces, la invitación es a que si hay alguna duda respecto a si estoy cumpliendo de manera correcta con estas obligaciones, nos puedan contactar. Ahí están nuestros teléfonos de contacto para que sin ningún costo por lo que hace a esta plática o derivado de esta plática, podamos nosotros acercarnos y podamos explicarles, ayudarles a resolver estos temas. Siempre decimos que es mejor que trabajemos de manera preventiva todos estos temas a que lo tengamos que hacer ya cuando me inició un procedimiento la Secretaría. Entonces, yo los invito a que si tenemos duda, no sabemos si estamos cumpliendo de manera correcta, podamos platicarlo. Nosotros con todo gusto le vamos a dedicar el tiempo para la revisión de documentos, para explicar bien cómo se tiene que cumplir con estas obligaciones, y ojalá pueda ser de utilidad también el trabajo que posteriormente podamos realizar con ustedes. Y bueno, yo quedo atento a cualquier pregunta, duda. Antes de que te vayas, dice aquí Rodrigo Rodríguez, a quien saludamos, ¿a las empresas en región fronteriza que acondicionan, almacenan y distribuyen las mercancías,
o son parte del proceso logístico como las agencias aduanales? No, si somos una empresa, una razón social, un registro, y tenemos un registro patronal para efectos de la obligación a nivel federal por lo que hace a inspecciones, estamos sujetos. Si ¿Sí? es para efectos, porque entiendo que son almacén, ¿sí? Y solo somos parte de la cadena de suministro. Si somos parte de cadena de suministro respecto de lo que tiene que ver con el capítulo 23 del tratado, no nos va a aplicar. Ok, perfecto. Con gusto vamos a compartir esta presentación. Angie Álvarez, ¿de dónde nos contactas? Es importante comentarles que este es un programa de ADN Abogados. Compartimos los materiales que los autores nos preparan. Por supuesto que, Wences, si me das la autorización, a nuestro equipo de trabajo se les hace llegar a todos los que participan en estas sesiones esta presentación. No, por mí adelante. Digo, al Perfecto. final es información que puede ser de mucha utilidad para la empresa y al contrario, si es que hubiera alguna duda o se requiriera ampliar información ya de manera particular, lo podemos trabajar. Perfecto, muy bien. Continuamos. La siguiente lámina. Con esta terminamos. Bueno, Ramón, agradecemos como siempre tu participación. A todos nuestros amigos, no se vayan todavía, queremos darles un mensaje. Desafortunadamente, bueno, vemos y ya se confirman las noticias el día 9 de septiembre, un día después de que fue presentado el paquete fiscal a la presidenta del Congreso de la Unión. Las autoridades fiscales pues señalan que van a recaudar 300,000 millones de pesos en lo que resta de este año y el primer semestre del siguiente año. Entonces, mis queridos amigos, hoy leyendo también en el Financiero, les compartimos en el grupo de Café Aduanero del WhatsApp, que por cierto les invito a los que quieran incorporarse, en donde compartimos algunas noticias, compartimos con ustedes programas de radio, compartimos artículos, compartimos varias cosas. Si quieren suscribirse, por favor, déjenos sus datos, su número celular para que podamos incorporarlos a este grupo. La verdad es que los invitamos a que, por favor, trabajemos mucho en la revisión de lo que tenemos de operaciones de comercio exterior, porque si no, realmente vamos a tener ahí una contingencia. Las autoridades están en esa idea. Hoy Enrique Quintana nos lo confirma y dice, hablé con los subsecretarios, con la gente del SAT, y van por el tema comercio exterior, importadores, exportadores, y no es otra cosa, ni menos vender miedo ni nada. Con gusto, Natalia, te incorporamos. De verdad, pongámosle mucha atención. Nosotros les ofrecemos nuestros servicios de defensa legal en aduanas por si lo requieren, lo que son las funciones de PAMAS, de procedimientos administrativos de contribuciones omitidas y otros procedimientos aduaneros. Por supuesto que de verdad estamos aquí con un gran equipo de profesionales para poder apoyarlos. Con todo gusto incorporamos aquí, si están tomando nota, mi equipo de trabajo, Nayebi, Jesús, para que podamos incorporar a nuestra gente y formemos un gran grupo de especialistas, de gente interesada en el comercio exterior, a quien les vamos a estar enviando esta información. Pues algo más, también el tema de defensa legal, que es el área que yo llevo. La siguiente lámina, por favor. El tema de las auditorías preventivas, hoy por hoy, de verdad, es importante que, además de todo el tema que hemos visto en esta tarde, preparemos de manera preventiva lo que nos comentaban nuestros expedientes electrónicos. Estamos listos para apoyarlos también en lo que pueda ser una auditoría preventiva, ¿sí? Pues ese es un área que llevo yo. Wences lleva el tema laboral y bueno, pues una lámina más. Creo que pues ha sido un tema muy interesante. No, ya fue hoy tuvimos un tema con ISEF trabajamos. Los quiero invitar para cerrar con este programa a un tema muy interesante. La verdad es que nos lo han pedido mucho y conseguimos a un gran amigo desde hace 20 años. Conozco a Jorge Alberto Moreno Castellanos. Él, aparte de tener una formación multidisciplinaria, ha sido funcionario de la Administración Federal de Aduanas en tema de seguridad aduanera, del Centro
del CISEN de investigaciones, Centro de Investigaciones de Seguridad Nacional, en el tema de los riesgos de las maquiladoras, pero también ha sido preparado en Estados Unidos, en Israel, en temas de lo que es la seguridad, y maneja el tema de gestión de riesgos aduaneros. Es un tema que nos va a acompañar la siguiente sesión. Recordemos que en punto de las 6:30, los miércoles, tenemos una cita para tomarnos un cafecito y disfrutar de estas pláticas con verdaderos especialistas. El tema va a ser gestión de riesgos aduaneros enfocado a empresas INMEX. Nos habían pedido INMEX. Bueno, pues aquí está. La verdad es que ha sido un gusto también que nos acompañe Jorge para la siguiente sesión. Los esperamos aquí en nombre de ADN Abogados, ADN Empresarial. Les doy las gracias a mi equipo de trabajo, Jesús, Nay, Carlos, Jessy, que hace posible esta transmisión. Y Wences, agradecerte el haber participado con nosotros en este tema tan interesante. Si no tienen alguna pregunta o comentario, mis queridos amigos, hoy dejamos la sesión en este lado. A ver, no, todavía aquí dice, aquí nos están pidiendo que agreguemos, por supuesto, Pedro Ramón, Isaías Sarmiento, Nancy, con todo gusto van a ser parte a partir de día de mañana, Serena, del grupo de chats de grupo de Café Aduanero. Por supuesto, aquí estamos nosotros. Ellos de Comercio Exterior. Muchas gracias por todo este conocimiento de comercio exterior. Es de veras muy enriquecedor y pues muy importante, muy agradable la charla con todo el equipo y bueno, con ustedes, con Wenceslao, a quien estimo de hace tiempo y pues agradezco la invitación. No, pues le agradecemos también, somos nosotros, formar parte de esta comunidad de ADN Abogados. Les damos las gracias y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, buenas noches. Hasta pronto. Gracias, buenas noches.